¿Qué fue, Marta? Yo el año pasado demandé ante la Corte Constitucional el artículo 262 del Código Civil, que dice que se permite en Colombia la sanción moderada, ¿no?, para educar a los niños y niñas en el territorio nacional. Y la respuesta, pues rechazaron la demanda y dijeron que no, que ellos ya habían estado discutiendo eso hace 15 o 16 años. Después presenté un recurso de súplica y le rechazaron también. Entonces, ¿cuál fue, digamos, la salida? Pues empezar a hablar por todas partes y con todo el mundo y explicarles pues que teníamos que... Hay una anécdota que sí tenemos que decirle a nuestros televidentes, y es que hay un salvamento de voto de Carlos Gaviria, que es un tratado realmente de derechos de los niños. De manera que esto es muy importante saber que obviamente la Corte perdieron 5-4 por un voto. Si hubiera podido legislar que el castigo... porque es que cuando usted dice castigo moderado... ¿Hasta dónde va? A propósito, el año pasado se formó una polémica internacional porque Inglaterra, el Ministerio de Escuela, de Infancia y de Familia, autorizó a los profesores a pegarle a los alumnos. Porque si es que se están pegando entre ellos, que si de pronto rompen un pupitre, pegarle a los niños. Y además aquí algunos maestros dijeron que era una genial decisión, cuando efectivamente si el niño se porta de una manera disfuncional en el colegio, viene muchas veces de familia que han golpeado y que los han abandonado. Es que sí, es una contradicción. Es una absoluta contradicción. ¿Sabe quién debería opinar? Porque ella sí tiene que pasar muchas horas estudiando en los colegios, Julianita, porque nosotros ya pasamos por esas. Afortunadamente. A ver, Juliana. Es algo completamente ilógico, porque nosotros nos quejamos de tanta violencia, de tantos menores de edad que se están volviendo criminales en este país, pero si llegan de la casa golpeados y van al colegio y los siguen golpeando, ¿qué queremos que salga de esta sociedad? Estamos creando monstruos, no podemos hacer nada más. Sí, por convertir a los muchachos en peras de boxeo, pues es que así los voy a educar muy bien. Exacto, pero yo quisiera como que volviéramos a un punto fundamental. Decía, hay valores que realmente no tenemos que rescatar, valores antiguos, pero hay uno que sí es muy importante, y es el control de uno mismo. El control de uno como el control adulto, del adulto, por exactamente. Dios. ¿Qué le estamos enseñando a los niños? Que es lícito descontrolarse, y excúsenme los hombres, no es como dicen los abusadores sexuales que yo deteste a los hombres, no, lo que detesto es la falta de control sobre la agresividad y sobre la sexualidad, eso sí, claro. Porque yo creo que uno como adulto, tanto mujer o hombre, tiene que tener control de ambas cosas. A uno le parece que en Colombia parte de los patrones de crianza de los niños es, por favor, descontrólese todo lo que pueda en la agresividad y en la sexualidad, y eso obviamente muestra los niveles que tenemos de violencia sexual y de abuso físico. 22.000 casos de violencia sexual. Ustedes vieron en el periódico de la semana pasada un solo abusador que tiene más de 24 niñas víctimas de abuso, todas menores de 15 años, y por supuesto el abuso físico que nos está llevando realmente a unas personas o que se vuelvan violentas y reproduzcan la violencia, o como Juliana lo dijo, que hablaste de autoestima. Ahorita nos estabas contando efectivamente tu visión sobre un niño maltratado. Sí, es verdad. Se escuchan muchos casos, no solamente de violencia con golpes y con maltrato del cuerpo, sino también de la autoestima. Me parece que esa es una parte muy importante, porque la autoestima es muy importante para un ser que hasta ahora está creciendo, hasta ahora está evolucionando, y que te comiencen a decir cosas feas, que te por debajen, que te digan cosas que te hieren a ti, eso es muy doloroso. Sí. Humillar a un hijo, descalificarlo y amenazarlo. Tengo una llamada. Jenny, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cuántos años tienes, Jenny? Tengo 36 años. ¿Y tienes cuántos hijos? Tengo 2 niñas de 11 y de 12. ¿Y cómo les pones límites? ¿Cómo las disciplinas? Perfecto. Lastimosamente yo fui maltratada en mi niñez. Cuando mis niñas ya empezaron a crecer, cuando estaban como de unos 4 o 5 años, mi esposo decidió pues que la mejor forma de corregir era darles un fuetazo en algún momento que hicieron algo mal. El fuetazo fue tan duro que le quedó marcada la pierna a la niña. Cuando yo vi eso, le dije, bueno, ven, hablamos. Yo le dije, no es posible que hagamos esto, yo viví lo mismo con mi papá y esto no nos va a llevar a ninguna parte. Mira la relación que yo tengo con mi papá, fue muy difícil y no quiero que mis hijas vayan a pasar por eso. Mi esposo, yo creo que por eso lo amo, muy consciente, me dijo, tienes toda la razón, hablamos con las niñas, les pedimos perdón, y en este momento somos muy amigos de las niñas, tratamos de que nos comenten todo lo que les pasa, les hablamos con amor, con cariño, las estamos criando en unas bases de tener un Dios al cual
de pronto en alguna forma saber que nos va a corregir de alguna forma en la vida. Entonces hemos tratado de darles mucha confianza, amor, cariño, ternura, y yo siento que están creciendo bien. Ese es el camino, ese es el camino. Yo creo que es importante también que recabemos sobre eso. Una cosa es la disciplina, una cosa es ponerle límites a los niños, otra cosa es el castigo y la represión. Tampoco es irse al extremo que es una generación de padres que fueron golpeados y maltratados por sus propios padres, que simplemente es una permisividad que esconde mucho de abandono y de desinterés, que yo creo que tampoco caer a los extremos. La negligencia hace tanto daño como el abuso los físico. golpes, claro. Uno tiene que recordar que las familias donde hay consumo de drogas, las familias donde dolorosamente no hay quien esté con los niños, también son unas familias de muy alto riesgo para generar delincuentes. Por una razón sencilla, nadie le dijo a los niños las reglas de la sociedad son estas. Exacto. De manera que no estamos hablando de no educar. A mí no me gusta mucho la palabra corregir, porque es que estamos asumiendo como pero digamos que como poner límites, como orientar, como guiar. Exactamente, pero fíjense por ejemplo en el caso de los maestros. Si un maestro es suficientemente interesante, si un maestro tiene unas rutinas que encarretan a los niños, no tiene que utilizar fuerza física. Sí, no Lo que tiene. pasa es que muchas veces los maestros dolorosamente provienen de una cultura de maltrato y que reproducen con los niños. Ahora, si estamos pensando dos eventos dramáticos que acaba de pasar el país, ¿no es cierto? El premio Nobel dice que están los niños perdiendo destrezas cognitivas después del año de edad. O sea, algo pasa después del año de edad en que nuestros niñitos ya comienzan a tener unos déficits cognitivos muy importantes. Eso es tremendamente, me parece a mí importante que los medios de comunicación lo digan, que cada vez hay menos niños que terminan la secundaria. Sí. ¿Qué será lo que pasa en la escuela? Que la escuela no está reteniendo a los niños y a las niñas. No es interesante, es una escuela maltratante. Estamos en el puesto 40 en la educación. Eso sí hay que resaltar que nos dimos la pela y nos medimos, pero la educación en Colombia, yo creo que hay que decir que si un país no es educado, si los niños no tienen destrezas para el aprendizaje, vamos a seguir siendo un país subdesarrollado. A ver, Marta. Absolutamente de acuerdo, es cierto, y a mí me sorprendió mucho ese mensaje que vino a traer el Nobel de Economía a Colombia. Y la idea es que los estados, las naciones, nuestros gobernantes lo asimilen por donde es, porque es que se baja la productividad. O sea, si al año ya estamos perdiendo ¿no? Neurológicamente, aprendizaje, concentración y tantas cosas, pues imagínense lo que pasa después de todo el maltrato que tienen cuando que vivir vienen los los niños golpes y los gritos y las Hay un desesperaciones. punto que ya lo podemos decir que es ciencia dura para todos los padres, es un poquito complejo porque pasa, pero lo cierto es que cuando un niño vive en condiciones de estrés, de experiencias adversas, se suben unas hormonas, especialmente el cortisol, y esto termina por literalmente dañar el cerebro, es decir, se mueren neuronas. Claro. Entonces, ¿qué pasa con un niño que permanentemente está pensando cuándo me van a pegar, muerto de terror, cuándo me van a victimizar sexualmente? Por supuesto, estamos dañando sí. el cerebro y el psiquismo de los niños. Absolutamente. ¿Y eso qué quiere decir a futuro? Menos productividad para los países. Claro, o delincuencia. O delincuencia. O de disfuncionalidad social. Quiero que escuchen este muchacho, precisamente víctima de golpes espantosos por parte de su padre. Su padre, por alguna razón, fue a la cárcel. Y para él fue la liberación, de pronto como que se encontró que era un hombre libre, que podía ser, que podía estar, pero tiene obviamente, porque eso ya les decía yo, que eso queda en el profundo inconsciente, esos resentimientos y esas ambigüedades de lo que significa el amor. Por parte de mi padre sí recibí el castigo verbal y el violento, el físico. Era muy pequeño, no me acuerdo la edad muy bien. Yo tenía una tutora. Recuerdo que yo la insulté, no sé por qué fue. No sé si no quería hacer tareas, no sé, la verdad. Pero lo que me acuerdo es que cuando yo estaba dormido llegó mi padre y me levantó, jalado la pijama, pegándome con la correa, metido a la ducha, con agua fría y siguiéndome pegarme hasta que me rompió la pijama y todos los golpes. Yo bloqueo muchas cosas de mi infancia. Yo creo que por eso. Ya cuando fui creciendo más, yo fui indisciplinado. No sé si fue causa de eso. Entonces era muy hiperactivo en el colegio, me llamaba la atención y todas esas cosas, él me castigaba por esas cosas. Me golpeaba, era castigo, o sea, siempre eran groserías,
me da muchas malas palabras. Entonces eran diarios casi. Me recibía tareas, o sea, todos los días yo tenía tareas del colegio. Eran puños, cachetadas y la correa. Yo me colocaba hasta pantalones y todo para esperar los correas. Pues ya sabía que, o sea, yo sabía que me iba a llegar a realizar tareas. Presentía el momento que él me iba a pegar, entonces me alistaba para... Pero pues yo seguía haciendo lo mismo. Sí, seguía haciendo lo mismo. Antes peor. O sea, yo empecé a fumar, empecé a tomar. Antes de que pasara lo... Antes de que él se alejara, él tuvo un problema en su empresa que tenía y se fue a la cárcel. Mamá ya se alejaba cuando me estaban corrigiendo a mí, ella se alejaba en ese momento. Es que era muy pocas veces que ella me corregía. El que más me corregía era mi papá. Creo que ese dolor lo he tapado con droga, que la conocí cuando él se alejó y yo me sentí libre. No me importaba mi papá. O sea, yo era feliz, yo lo olvidé por mucho tiempo a mi papá, allá cuando estuve en la cárcel. Lo abandoné también, digámoslo así, como hijo, pero era ese resentimiento, un gran resentimiento que yo sentía hacia él. No quería que llegara a la casa otra vez y peleaba con mamá, decía, no llega acá, no llega acá, no llega acá. Y yo me salí de la casa, yo no compartía con él una comida, no compartía con él nada, lo saludaba, ¿entiendes? Pero yo no le daba como el amor a él que recibía de él en ese momento, que fue un cambio de personalidad totalmente después de que salió. No sé si cómo hubiera sido de pronto mi vida si yo no hubiera tenido esos problemas, esa violencia, ¿entiendes? De por parte de él. Ya esta vez ya perdoné todo ese odio que sentía por él y noto que es consciente de un día por eso. Porque es el que más me acompaña, es el que más está conmigo, es el que todo, o sea, como ese papá que no tuvo en ese momento, está haciendo hoy en día. Hay bloqueos, mejor dicho, hay como surge como ese mecanismo de defensa mental de bloqueos y de amnesias frente al maltrato en la niñez, ¿no es cierto? Negaciones, ¿no? Dice la doctora Isabel. Sí. Hay muchas razones. Obviamente uno no puede vivir constantemente en el dolor psíquico. Entonces hay mecanismos psicológicos como la represión, la negación, la disociación, que es muy grave, porque entonces la persona ya desconecta los afectos. Y eso obviamente nos deja proclives a la violencia grave social. Pero también hay otras cosas neurológicas, y es que hoy sabemos, siempre hemos hablado de la violencia inenarrable, ¿no? Inenarrable. Y es básicamente porque se alteran circuitos neuronales que tienen que ver con la memoria y que tienen que ver con el lenguaje. Entonces, realmente estamos perdiendo un potencial humano muy, muy grave para el país si seguimos en estas violencias tan graves contra los niños. Hablar de lo que dice Marta, el 92% de las personas que fueron víctimas de maltrato y de abuso físico, es que es más probable que un niño sea maltratado a que no lo sea. Sí, es verdad. Y como dice Julianita, es increíble que los adultos, hombres y mujeres, traigamos hijos al mundo y aparezcan en las cifras y en las estadísticas como que nosotros, padres y madres, somos los grandes maltratadores de esos niños y niñas que trajimos al mundo para respetar. Es que la palabra respeto es muy importante, para cuidar, buen ejemplo es clave. Y además para tratar con cariño, con amor, ¿no? Entonces, se supone que para eso los traíamos, pero miren lo que está pasando en nuestras familias y en nuestras sociedades. Yo quería ponerles un ejemplo del año pasado, cuando hubo un paro de transporte público y veíamos a unos jovencitos de una localidad de 12, 13, 14 añitos en uniformes, las niñas con falditas a cuadros, y entonces atacaban los buses, el transporte, a la gente, las tiendas, saqueaban, totalmente desbordados, ¿no? Y la gente, uy, cómo están de violentos los jóvenes hoy día. Es que claro, es que se nos salieron de las manos, es que ya ellos es no que se lo que dejan. hay es que pegarlos, amarrarlos. ¿Sabe qué descubrí? ¿Qué? Que esa localidad donde aparecían esos niños con esa agresividad extrema es los mayores la casos localidad de maltrato, con mayor violencia intrafamiliar. Entonces, ¿por qué no nos vamos al fondo de las cosas? Lucía, buenos días.